señorías. La verdad es que yo cada vez más aprovecho para apuntar las cosas que dicen para hacer o para confeccionar los discursos, porque así ahorramos bastante tiempo. Me sabe mal porque ya es tarde, es la hora de desayunar y el señor Feijóo y el señor Abascal no están. Pero tengo cosas que decir respecto a cosas que han dicho y, bueno, pues las voy a decir a sus compañeros y compañeras. El señor Feijóo ha recriminado al presidente del Gobierno, al Gobierno por extensión, el hecho de que no son leales a España en la Unión Europea o durante la presidencia o en general. Creo que es un mantra que yo ya le escuchaba aquí a un tal Pablo Casado, políticamente en paz descanse. Así que no es algo nuevo. Pero cuando ustedes hablan de leales a España, yo soy poco sospechoso. Se refieren a ir a... Porque yo nunca lo he entendido. Ir a la Unión Europea, ir a una institución supranacional tan importante como esa, a rajar de su país. ¿Eso es ser leal con su país? Y repito, yo no soy sospechoso, pero siempre me ha sorprendido que la derecha tenga esa necesidad de que a su país, a sus países, les vaya mal. Ustedes necesitan que a los países les vaya mal para gobernar. Si o no gobiernan, les vaya mal, sea cierto o no lo sea, porque también tiene unas maquinarias mediáticas brutales detrás. Pero es una de las primeras preguntas que les querría hacer. Luego el señor Feijóo también ha puesto de ejemplo al señor Aznar, que, como estrella de la diplomacia en Europa. Ya. Bueno, el señor Aznar no puede ser ejemplo de nada, el señor de la guerra, todo el mundo lo conoce. Pero el señor Aznar, en su momento, en su mejor momento, si es que tuvo un mejor momento, todo el mundo sabe que prefirió a Bush a Merkel. Y no hace falta recordar cuando hablaba tejano y ponía los pies sobre la mesa con Bush y se creía que era increíble. El señor Aznar prefirió lo peor de Estados Unidos antes que lo mejor de la Unión Europea. Así que me sorprende poner de ejemplo al señor Aznar. Luego el señor Feijóo ha preguntado o ha recriminado también el hecho de que, bueno, imagínense un gobierno que vaya de la mano de aquellos que enaltecen o que pueden llegar a enaltecer el nazismo o el fascismo en Alemania. Hombre, ¿de verdad tengo que seguir? ¿Ustedes con quién gobiernan en un montón de comunidades autónomas? Con gente que está a esto, de hacerlo. Con gente que está a esto de hacerlo. Yo ya sé que el señor Feijóo vende su moderación. Y lo hace bien. Pero es que su moderación dura hasta que alguno de sus compañeros en una comunidad autónoma firma un decreto con un colegionario de Vox. Eso es lo que dura. Y por último, hablan de respeto. Hablan de respeto. El señor Feijóo habla mucho de respeto. Está desayunando, me encantaría que volviera para contestarme. Pero repito, se lo digo a ustedes. Habla de respeto. Ustedes hace poco montaron un acto, igual hace 24 horas montaron un acto en el que la señora Ayuso repartía lotes, sobre todo con fruta, ¿no? Bueno, a mí no me hace gracia. A mí no me hace gracia porque se trata de una presidenta que insultó gravemente al presidente del Gobierno, gravemente. Y con eso hicieron un chascarrillo. Y yo he visto al líder de la oposición riéndose a carcajada limpia con un lote de fruta porque en lugar de decir lo que dijo, bueno, que le gustaba la fruta, ¿no? Yo no sé si en los lotes había sobres. Lo digo por su historia. Pero me parece que ustedes hablen de respeto cuando aquí, repito, ha habido una presidenta de comunidad autónoma importantísima que la vota un montón de gente. Que eso es otro debate, Eso es otro debate, que le vota un montón de gente. Pero aquí, en esta Cámara, insultó gravemente a una persona que también le vota un montón de gente. Y ustedes hacen chascarrillos, así que están bastante inhabilitados para hablar de respeto. Y el señor Abascal dice
Bueno, el señor Abascal dice que he tenido que explicar un montón de cosas. Me han preguntado un montón de gente. ¿Quién? ¿Quién le ha preguntado cosas al señor Abascal? El señor Abascal, ¿a quién le explica cosas en Europa? ¿A quién? Pues si solamente le hace caso a Orbán y Milei. Y Milei, evidentemente, bueno, cuando el señor Abascal dice que ha tenido que explicar un montón de cosas en Europa, ¿a quién? ¿A quién? Algunos de ustedes hablan mucho de Israel y de Palestina. Hubo una intervención maravillosa de un diputado escocés en el Parlamento inglés, una pregunta parlamentaria al primer ministro, que yo creo que se debería replicar en todas las cámaras parlamentarias de Europa, y yo aquí lo voy a hacer. Pronto será Navidad, ustedes ya lo saben. La Navidad, podríamos decir que nació en Palestina, y de hecho, aún a día de hoy, 50.000 palestinos celebran la Navidad, no sé de qué se ríen. La pregunta es, ¿qué mensaje tienen algunos de ustedes para los niños palestinos en estas fiestas? Ustedes que son tan católicos y tan... ¿Qué mensaje tienen? ¿Tienen algún mensaje para los niños palestinos? Lo digo porque en todo este tiempo en Palestina han muerto 19.000 personas. La mitad, niños y niñas. Son lentejas. Se estima que desde hoy, desde este mismo momento hasta final de año, mueran 1.400 niños y niñas asesinados por Israel. Cuando yo les pido qué mensaje tienen hoy para los niños y niñas palestinos, porque seguramente no vivirán muchos de ellos para ver esta Navidad. Entonces, como ustedes hablan constantemente de eso, y como ustedes son tan católicos, les pregunto, ¿qué mensaje tienen para esos niños que no vivirán para vivir estas Navidades? Porque ustedes hablan de legítima defensa. ¿Qué defensa hay? ¿Qué defensa es bombardear hospitales, bombardear escuelas? ¿Qué defensa es asesinar a niños y niñas? ¿Qué terroristas son? ¿Qué diferencia hay, señorías, de la derecha y de la ultraderecha? ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo Putin en marzo del 2022 en Bucha? ¿Qué diferencia hay respecto a lo que hizo Netanyahu o lo que está haciendo Netanyahu? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay alguna? ¿Hoy? ¿Hay alguna? ¿Por qué uno es un criminal de guerra y el otro no? ¿Por qué hay 153 países de Naciones Unidas, 153 países de Naciones Unidas que piden un alto al fuego? De 193, 153. ¿Hay 153 países de este mundo que están equivocados? ¿Son todos secesionistas, rojos, comunistas, bolivarianos? Que ya se me olvidan todas las movidas que dicen. ¿Son todos? ¿Todos están equivocados? ¿Todos? ¿O tienen un mínimo de humanidad? ¿O tienen un mínimo de decencia? ¿En qué momento ustedes perdieron ese mínimo de humanidad, ese mínimo de decencia? ¿En qué momento? Se lo digo yo. En el momento, y lo digo claramente, que Israel compró sus opiniones. Sí. Y repito lo que dije aquí hace unos días. A mí no me preocupan las opiniones que compra Israel. Me preocupan los silencios que compra Israel. Y eso, evidentemente, no significa ninguna crítica hacia lo que es el pueblo de Israel y a lo que es el país de Israel, sino hacia su gobierno que ejerce terrorismo de Estado. Señor presidente, usted tiene buena imagen en Europa y tiene influencia en Europa. Y usted está ocupando un espacio político en Europa hábil, y eso es innegable. Y la verdad es que a la derecha le enerva y es normal. Y usted, durante su mandato, dentro de las circunstancias y a tenor de las circunstancias, ha habido cosas positivas.
Yo me quedo, y es un tema que ojalá que algún día en un pleno lo podamos debatir de forma mucho más extensa, la regulación de la inteligencia artificial. Yo solamente aquí aporto un dato. A la inteligencia artificial se le preguntó el otro día cuál sería la imagen prototípica de un o de una CEO de una gran empresa. La respuesta fue un hombre blanco, heterosexual de mediana edad. Bueno, pues la inteligencia artificial no tiene mucha moral, no está regulada. Creo que está muy bien eso, pero también ha habido grandes fracasos durante su presidencia. Creo que el hecho de que no se haya conseguido frenar los vetos o las opiniones o la influencia de Orbán, en definitiva de Hungría, creo que es un fracaso. Evidentemente no le corresponde todo a usted, pero es un fracaso. El hecho de que no se haya podido conseguir una declaración de alto el fuego en Gaza creo que es un fracaso y, sobre todo, por la parte que nos toca, el compromiso que existe aún a día de hoy de que en el Parlamento Europeo se puedan hablar lenguas como el catalán, el euskera y el gallego. Pero yo la pregunta que le hago, señor presidente, por su vocación a nivel europeo es: ¿se ha fracasado ya? Ya se ha fracasado en cuanto a que Hungría se parezca a Europa. La pregunta es si la futura Europa se parecerá a Hungría. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la verdad es que el futuro pinta regular. Y si vamos más allá, el hecho de que casi se tenga que meter a la cárcel a Trump, ¿qué motivos hay para que no se pueda presentar a las elecciones y ganarlas? Creo que el eje está bastante claro. Pero es una de las preguntas que le quería hacer porque yo creo que dentro de su influencia se podrían hacer muchas cosas. Un comentario final que les hago. ¿Cómo un pueblo puede llegar a votar a un tipo que habla con su perro muerto? ¿Cómo un pueblo puede llegar a votar a un tipo que dice que si eres pobre es porque te lo mereces? Quizá les suena. ¿Cómo un pueblo puede llegar a votar a un tipo que dice que puede llegar a vender órganos, si así lo necesitas, el dinero me refiero? ¿Cómo un pueblo puede llegar a votar a un tipo como Milei? Bueno, el mal negocio, sí, a carcajada limpia la ultraderecha, el mal negocio es decir que la gente vota mal. Pero por los mismos motivos que la gente vota a Milei, la gente vota al jefe de esta gente que ahora se carcajeaba, a Abascal, que va de teniente coronel de la ultraderecha y no ha hecho ni la mili. Por el mismo motivo que la gente vota a Ayuso, que en fin, no voy aquí a retratar a Ayuso. Creo que la respuesta es clara, y yo aquí alguna vez lo he dicho, y no va tanto para la infantería que ustedes tienen aquí, sino para la gente pensante. Yo no le pregunto a la gente que ustedes tienen aquí en las últimas filas, que después de comer son muy valientes, ahora todavía no tanto. Me refiero a la gente que piensa de ustedes, porque ustedes se aprovechan de ello, se aprovechan de que la gente está muy preocupada en atender sus emergencias diarias, que son muchas, para atender a sus intereses de clase históricas. Les pongo un ejemplo. A mí el otro día dos chicos que salían de una obra, en ese momento de un bar, pero que estaban vestidos de obra, me dijeron: ¡Viva España! Seguramente cobran muy poco y trabajan muchísimo. Seguramente quizá les votan a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta clase trabajadora votando a gatos cuando son ratones? ¿Por qué? No, dignidad no. ¿Por qué? Se lo digo yo. Porque hay mucha gente votando, pensando que vota a favor de sus principios, en contra de sus intereses. Y forma parte de nuestra responsabilidad atender sus intereses. Y sus intereses son vivienda, son una buena alimentación, un buen trabajo, una vida digna. Mientras ustedes les vendan que el culpable es la mujer, que el culpable es el inmigrante, en definitiva, que el culpable es el último de la fila, palmaremos.
La izquierda necesita sociedades igualitarias y para eso necesita ayudas que así sirvan. Muchas gracias.